Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Moldavia para Eurovisión 2023. Pasa Parfeni ha ganado la preselección de Moldavia. Pasa ha intentado representar a su país en Eurovisión 5 veces. 6 si contamos que Pasa fue miembro del grupo Sunstroke Project y intentaron representar a Moldavia en el año 2009. Luego dejó el grupo y ya lo intentó como solista. Que Sunstroke Project han representado a Moldavia 2 veces en Eurovisión, en el año 2010 y en el año 2017 con Hey Mama, quedando en tercera posición. Y de las 5 veces que Pasa ha intentado representar a Moldavia en solitario en Eurovisión, lo ha conseguido también 2 veces. La primera en el año 2012 con la canción L'Atoile, que quedó en 11ª posición, y este año 2023. Así que vamos a escuchar la canción y ver cómo puede quedar. Turno de Moldavia para Eurovisión 2023. Pasa Parfeni, canta Soarele si Luna, el sol y la luna. 3, 2, 1, play. Escenario más pequeño. Vale, el instrumental es una pasada. Vale, si el escenario fuese mejor, es decir, imaginándome el escenario de Eurovisión, una introducción así, que es muy Eurovisión de los 2000, pero una introducción así en Eurovisión, golpes de iluminación, un vestuario estridente y cambios de planos de cámara, tienes una intro muy eurovisiva, porque al final el sonido étnico siempre o folclórico de cada país te lleva a Eurovisión, y muy llamativa. Continúo. Es que mola muchísimo porque parece un ritual. Vale, claramente lo que destaca es el instrumental. Hola, diosa siervo. Vale, imagino que este es el estribillo, pero lo estarán cantando como por estribillo y luego vendrá un estribillo instrumental. Y en el segundo estribillo, esto que acaban de cantar, el Soareles y Luna, será el estribillo, pero más potenciado. Imagino que irá así la estructura, creciendo la canción hasta que acabe con una música instrumental más poderosa. Pero lo que iba a decir, es muy Eurovisión de los 2000 porque fue en Eurovisión de los años 2000 donde empezó a tener más importancia las puestas en escena. Eso debido, por ejemplo, a los ganadores como Letonia 2002, que la cantante empezaba vestida en traje y se lo iba quitando y acababa en un vestido. Luego Turquía 2003 con las telas, Ucrania 2004 con Ruslana vestida como de las cavernas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en Eurovisión de los 2000 te encontrabas este tipo de vestuario y era lo único que había en la puesta en escena porque todavía no había pantallas LED ni nada más tecnológico para potenciar las puestas en escena. Era vestuario, iluminación y poco más. Entonces, como este escenario no tiene nada, me lleva totalmente a Eurovisión de los 2000, pero esto quedaría cutre en Eurovisión 2023. Tiene que ser potenciado totalmente con iluminación, con fondos visuales, con una realización correcta, con un vestuario que quede más llamativo, etc. Entonces, hecho así, sí que molaría. O sea, a ver, pegadiza es. Va creciendo el ritmo. Y ahora, Dios, el instrumental es lo mejor. Lo mejor. Por favor, flashes, iluminación, o sea, en Eurovisión. Vamos a ver. Me recuerda a Carlos Orquestra porque para mí lo mejor de la canción de Estefanía era precisamente el instrumental, la flauta, y esta canción nos trae esos sonidos, esa riqueza que es diferente. Y esto es lo que mucha gente quiere ver cuando ve Eurovisión. Luego al final gana la mejor canción o la mejor actuación independientemente del género musical, pero a priori lo que quiere la gente es esto, quiere folclore, algo distinto, que cada país nos ofrezca esas músicas que en el resto de países no se escuchan, que luego no tienen nada que ver, que luego si la canción no tiene nivel ganadora, no gana y te gana una canción comercial. Pero a priori es lo que la gente quiere ver. Y el instrumental es increíble, es lo que más llama la atención.
porque el estribillo es un estribillo pop pegadizo, un estribillo pop muy veraniego, entonces realmente lo que resalta es esto. Entonces, si el vestuario le ponen presupuesto y lo hacen que parezca más real y no tipo disfraz, y meten coreografía y golpes de iluminación y realización y un baile así, estilo ritual, que potencien ese sonido étnico con algo mitológico, misterioso, van de mujeres ciervo, dioses ciervos, ¿sabes? Algo de ficción, potenciaría más ese sonido de ritual y místico que tiene la canción. Y es lo que deben de hacer. Porque en el Eurovisión actual el pack completo y la escenografía es muy importante. No te hace ganador, pero sí es determinante para hacerte destacar cuando dudas entre varios países para ganar. Por lo tanto, es importantísimo. Es como Go A, Carlos Orquestra, que también metieron en una base moderna unos instrumentales así folclóricos y lo petan. ¿Ves? Ya ha aumentado la base de la canción. Oye, esto es un temazo, ¿eh? Por favor, si la puesta en escena es moderna. ¡Uf! Vale, es que no quiero repetirme, pero al final la forma en la que vendes tu canción es esencial para obtener un buen puesto en Eurovisión. Porque nosotros en casa escuchamos la canción y nuestra imaginación vuela. A unos nos llevará a algo mitológico, a otros algo místico, a cada uno a su mundo. Pero en Eurovisión no solo estamos escuchando la canción, la estamos viendo. Entonces es muy importante cómo te la venden. Y sobre todo sabiendo que va a haber 36 países que también te van a vender su canción. Por lo tanto, que vas a tener que sobresalir y destacar por encima de 36 países. Y además es Moldavia, que por ejemplo en Moldavia 2018 se curraron la escenografía muchísimo y salvaron una canción que probablemente sin escenografía no hubiera pasado a la final. Entonces, con la escenografía correcta que nos haga volar la imaginación y potencia ese sonido místico, mitológico, étnico, folclore, etcétera. En definitiva, el instrumental. Es que pueden volver a arrasar en el televoto otra vez. Es que esto es lo que mucha gente quiere y lo están volviendo a ofrecer otra vez. Aún así, aparte de que necesita que la puesta en escena sea moderna para que la canción no quede desfasada, porque suena muy también a muy 2000, no solo es la performance aquí, la canción también es muy años 2000, que no es malo, pero necesita sonar más moderno. Es que perdón, pero lo tengo que decir. Es que esto es como pasó con Go Away. Salió la canción y la gente es como, uy, esto no gustó, tal. Y de repente, en los ensayos en Eurovisión con la puesta en escena, todo el mundo, y ahí todo el mundo cayó rendido. Es que si consiguen hacer una puesta en escena como hizo Go A, de verdad, lo peta. No le veo superando a Lorin o Blanca Paloma o Finlandia, que a día de hoy son los rivales a ganar, ¿vale? Aun con una puesta en escena estilo Go A, me los imagino, y no les veo superándoles, pero leches podrían marcarse un top 5, ¿entiendes? O sea, que es esencial la puesta en escena. Genial, o sea, A ver, a nivel vocal él canta bien, pero es cierto que de momento no es nada destacable. Repito, lo que destaca es el instrumental. Por eso necesita esa puesta en escena que la haga resaltar. Pues mira, justo iba a decir, mucha gente está dando por hecho que este Eurovisión ya está servido, quién va a ser el top 5, quién va a ser el top 10, y estáis muy equivocados. El top 10 para nada va a ser un top 10 lleno de canciones comerciales. Es que no lo va a ser. Eurovisión lo ven 200 millones de personas con distintos gustos. Aquí estoy hablando específicamente del televoto, no del jurado. Y no todo el mundo va a votar a esas canciones comerciales y sobre todo porque no todas, porque por ejemplo Polonia o Reino Unido, el directo no es lo suficientemente destacable y van a perder puntos. Entonces, este tipo de propuestas diferentes con la esencia del país folclóricas que tanto gustan en Eurovisión, como Portugal, Moldavia o España, van a arrasar en el televoto y la gente no se lo espera.
Porque la gente vota como concurso, lo que le resalta, no vota a la canción que más va a consumir, la consumirá después. El resultado de Eurovisión no es un reflejo de las canciones que vayan a ser más comerciales, no, es un reflejo del espectáculo y del show de las canciones que más destacan al escucharlas todas seguidas. Y esto va a destacar por encima de las canciones comerciales, va a ofrecer algo diferente. No creo que le vaya a quitar puntos a Blanca Paloma porque es completamente distinto, pero Blanca Paloma, Moldavia, Portugal, también Croacia, también Alemania, al ser tan diferentes, van a destacar. Van a haber muchas sorpresas y Moldavia puede ser una de esas sorpresas en el top 10. Porque os repito, no van a ser las canciones comerciales que todos os pensáis que van a ser. Muchas de ellas van a caer. Porque les van a superar propuestas como estas, diferentes y llamativas. Y repito lo mismo que dije con Portugal, puesta en escena. Se necesita, es urgente para que esté al nivel de lo que ofrecen los países que tienen opciones de ganar, como Finlandia, como España y como Suecia. Se parece a un cornudo que tenía los cuernos detrás. Vamos, vamos, subidón. Además, aquí los flashes de Chanel en esta canción le quedarían genial. Cuidado con esta canción en el televoto. Como acierten con la puesta en escena, cuidado en el televoto. ¡Hey! ¿Ya ha terminado? ¡Qué pasada! Vamos con la letra. Sol y luna, bosque denso de hojas. ¿Ves cómo da para hacer una puesta en escena mejor? Mira, en Eurovisión, en las pantallas ya pueden poner un bosque de fondo. Creo que he encontrado a mi novia. Sí, es una mujer ciervo, es un spoiler. Así, 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 río Nistru con agua pristina, me perdí y es solo su culpa. Así, así, así. Le canté tantas canciones hasta que quiso besarme. ¿Pero quiso besarte para que te callaras y dejaras de cantar o porque le seduciste cantando? Es que es diferente. Así, 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 le canté, bailé con ella, la mimé de muchas maneras. Pero había dos mujeres ciervo, no una. Así, 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 el sol, el sol, el sol y la luna aguantará, aguantará, sostendrá nuestra corona de boda, el sol, el sol. O sea, que las mujeres ciervo eran las damas de honor y la novia no ha salido de la actuación, no me lo he perdido yo. Repite lo mismo, el sol y la luna aguantará, sostendrá nuestra corona de boda. Le prometí a mi novia una boda bajo un cielo estrellado. Mira, si es que con que vayan contando la historia, la puesta en escena en Eurovisión, pueden poner un fondo de bosque, luego un fondo de estrellas, recrear esto, que más o menos en esta puesta en escena se recreaba, ¿sabes? Porque ahora que lees la letra sí puedes entender que las dos coristas que iban de mujeres ciervo, pues damas de honor o una boda y tal, pero claro, falta la novia y cómo la seduce, a no ser que la novia sea el hombre de la flauta. Le di en la séptima noche un anillo con una piedra preciosa. Eso no lo hemos visto en la actuación. Vale, repiten lo mismo, el sol y la luna sostendrá nuestra corona de boda. Vale, y que le prometí a mi novia, vale, el cielo estrellado. Y nos vas a dejar la historia así, repite lo mismo, repite lo mismo. Claro, el estribillo al final, estas canciones pegadizas repiten el estribillo una y otra vez, no te ofrecen nada más, así que repite una y otra vez lo del sol y la luna, la corona de boda y ya está. ¿Y me dejáis así? O sea, se han casado. Se han casado. He vuelto a escuchar la canción, evidentemente, para hacer un último análisis. La canción comienza con un sonido místico que llama la atención. Y a priori por el vestuario puede parecer que es una propuesta de coña, pero no lo es y te das cuenta, sobre todo con el instrumental que es increíble, y que en el estribillo ya entra una base, un ritmo muy potente y muy moderno que potencia más la canción y la moderniza. Por lo tanto, es una canción pop fusionada con folclore. Y eso es lo que la hace distinta y competitiva, porque sabéis que en Eurovisión la gran mayoría lo que quiere es esto, que cada país traiga algo distinto que les represente. Y claro, fusionado con algo moderno para que no suene desfasado. Por lo tanto, es una canción muy competitiva que se debe potenciar con la puesta en escena. Porque ya hay puestas en escena como la de España y la de Lorín, que para mí de momento son las mejores, que tienen un nivel artístico como la de Lorín, que es muy audiovisual y cinematográfica, o la de España, que es muy de arte conceptual, que representa la esencia del país. Y todavía falta por ver otras puestas en escena de países de elección interna, como la de Francia, Georgia,
la de Israel, Noah Kirel, la mayor estrella de Israel, que en teoría promete un show jamás visto en Eurovisión. Es decir, la puesta en escena es súper importante para competir con el resto de países. Además que todo el vestuario está justificado por la letra de la canción, no es algo friki. Y además de ese sonido distintivo que tiene la canción, la letra, al ser tan mística, puede justificar una escenografía mística y que no se está haciendo por llamar la atención, sino porque va con la canción. Por lo tanto, por estos elementos que he mencionado, que es distinta, que es folk y moderno, que es lo que mucha gente quiere, un estribillo pegadizo que suena a canciones del verano, va a hacer que la canción guste y si la puesta en escena la hace destacar más aún, puede sobresalir sobre las canciones favoritas, porque este año las canciones favoritas son canciones comerciales. Y esta canción también es comercial, pero con esa riqueza del instrumental que le hace diferente, que a priori parece que no es comercial, pero sí que lo es porque tiene un beat moderno muy marcado y muy potente. Entonces, al tener ese sonido distinto, puede resultar diferente y algo que no ofrecen el resto de canciones comerciales y sobrepasarlas en el televoto. Pero en el jurado no, porque aunque ofrezca esa distinción, el jurado necesita algo más para votar por ellos, ya sea la puesta en escena, sobre todo la voz, y vocalmente no ofrece nada extraordinario que le haga destacar. Y ya en el jurado, aparte de España y Lorín, está el vozarrón de Italia, de Estonia, de Suiza, supuestamente la impresionante performance que va a hacer Israel, Finlandia y Noruega, porque también votan por la canción. Hay mucha pelea en los jurados y al final el conjunto de la actuación es los que les hace decantarse por unas canciones o por otras. Por eso es fundamental la puesta en escena. Pero sinceramente creo que se van a marcar un Moldavia 2022 y en el jurado no les va a ir tan bien y en el televoto pueden dar la sorpresa. Pero bueno, entonces, Moldavia me parece otra canción con nivel de top 10. Ya cuando vuelva a analizar todas las canciones y sobre todo en la semana de los ensayos, cuando vea ya lo que ofrece cada país realmente, veré quién tiene el nivel para entrar en el top 10, porque son varios países que veo que tienen ese nivel, pero solo pueden entrar 10. Así que, repito, la puesta en escena es necesaria sobre todo para rascar más puntos en el jurado. Y ya está, esta es mi primera impresión de la canción de Moldavia. No sé cuáles fueron las vuestras, decídmelo en comentarios si veis que tiene ese potencial que no se está viendo y nos vemos en la siguiente reacción.